Para muchos, The Last of Us es una joya, una verdadera obra de arte. Para los gamers más conocedores y con más experiencia es algo sumamente común, algo que muchos de nosotros habíamos crecido al únicamente jugar juegos AAA y no explorar más allá de los juegos de las grandes empresas. En 2020 tuvimos la llegada de la segunda parte de este juego que sin problemas se podría decir que fue el más esperado de 2020, e incluso de 2019, recordemos que se retrasó en más de una ocasión. Esto generó cierta alegría dentro de la comunidad, ya que la razón del estudio para hacer esto era darnos una mejor experiencia, y así fue que el 19 de junio por fin pudimos jugar The Last of Us Parte 2. Pero para muchos fue obvio en ese momento, habíamos sido engañados por Neil Druckmann y Naughty Dog. Nos habían visto la cara de estúpidos y nos habían mentido vilmente. Todo esto por alejarse de lo que fue la primera entrega, por intentar cosas nuevas, más realistas y poco convencionales. Es por esto que a casi 2 meses de que se haya estrenado el juego, he decidido hacer este video en el cual les voy a dar mi opinión tras haber hecho una muy profunda investigación, y les voy a decir por qué para mí sí funciona la historia de The Last of Us Parte 2. Como ya mencioné, para muchos The Last of Us es uno de los mejores juegos de la historia. Incluso, casi cualquier gamer promedio lo tiene en su top 10. Pero, ¿qué hace tan especial este juego? Mucha gente dice que es su historia, pero la realidad es que no es una historia compleja. Tampoco tiene una narrativa innovadora. No es una historia que tengas que jugar más de una vez para entender. Lo que hace tan especial este juego son 2 cosas. La empatía que desarrollas con el personaje y los sentimientos encontrados que ciertas acciones te generan. Ahora bien, se podría decir que de cierta manera Naughty Dog sí se alejó de lo que fue The Last of Us. Para las personas que han jugado Uncharted fue más que obvio, ya que muchos elementos de esta franquicia fueron añadidos a The Last of Us Parte 2, como por ejemplo las lanchas o los mapas. Sin embargo, el cambio más importante y más notorio es la exploración. Porque pasamos de tener lugares pequeños a lugares mucho más grandes, los cuales, si bien se pueden explorar para obtener munición, refacciones o coleccionables, pueden llegar a ser tediosos e incluso frustrantes. Sin embargo, la realidad es que son 3 cosas en concreto que hicieron que la gente odiara esta nueva entrega: la muerte de Joel, la narrativa y el nuevo personaje Abby. Empecemos con Joel. Este personaje tan amado e idealizado por todos nosotros. Y todo esto es porque increíblemente es un personaje bien desarrollado. Un personaje que vimos que sufrió, se alejó de todos, y conforme fuimos avanzando con él, nos dimos cuenta de que no era una mala persona, aunque en realidad sí lo era. Fue aquí donde Naughty Dog hizo un excelente trabajo, ya que hicieron algo que muy pocos juegos han hecho: hacernos manejar a un personaje con una moral gris. Porque nosotros somos conscientes de que lo que hacía Joel estaba mal, y todo lo justificaba diciendo: somos sobrevivientes. Y nosotros, sabiendo que estaba mal, le creíamos. Guess what? We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. No, we are survivors. This is our chance. It is over, Tess! Porque la mejor manera de hacernos empatizar con un personaje es obligándonos a hacer lo que ellos harían, que fue lo que pasó con Joel. Y la realidad es que si muchos de nosotros estuviéramos realmente en su lugar, seguramente hubiéramos hecho lo mismo, porque somos humanos y tenemos defectos, al igual que este personaje. Algo que es muy importante en el juego son los flashbacks, y es por esto que la muerte de Joel fue anunciada mediante un flashback. En la primera entrega de The Last of Us iniciamos jugando con Sarah, la hija de Joel. Después de un gameplay de no más de 15 minutos, pasamos a utilizar a Joel. Durante esta primera parte tenemos una cinemática en la cual Sarah le obsequia un reloj, el cual durante todo el juego es un constante recordatorio de lo que le pasó. ¿Les suena conocida? Mucha gente no para de decir que Joel no merecía morir así, o que Joel merecía una mejor muerte. Sin embargo, al inicio del juego Joel nos deja muy claro que nadie es especial. I told her her immunity meant nothing. Por lo cual, nadie merece algo mejor, ni siquiera una mejor muerte. Y esto lo vemos en más de una ocasión en el primer juego.
Por lo cual, siguiendo la lógica de muchos, esta segunda entrega no se alejó de la primera, al menos no en este sentido. Además de que Joel ya no tenía nada que aportar, su arco ya había terminado, porque obtuvo lo que quería, una relación como la que tenía con su hija. El hecho de que Joel muriera de una forma tan abrupta únicamente tuvo dos propósitos: que Ellie sintiera odio y que nosotros empatizáramos con ella. Y es aquí cuando entra el segundo punto, la narrativa, el cual dividiremos en dos partes, una siendo mucho más corta que la otra. Para mucha gente esta historia hablaba de la venganza, de cómo Ellie buscará a los asesinos de Joel para matarlos, y justo aquí vemos que nuevamente nos hacen empatizar, porque queremos matar a los que mataron a Joel, queremos ver cómo sufren, olvidando por completo que Joel fue una persona de mierda. Y no son mis palabras, son las de Tess. Really? Guess what? We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. En parte, esta historia me recuerda un poco a Breaking Bad. En esta serie tenemos dos personajes, al profesor de química, que es una excelente persona, y al dealer drogadicto, que bueno, no lo es. ¿Recuerdan qué pasa en esta serie con estos personajes? El profesor de química pasa de ser una excelente persona a ser el más maldito. Y si bien Ellie no es una santa, definitivamente es mejor que Joel. Pero eso ya no importa. Ahora Ellie está siguiendo los mismos pasos que él. Y pasó de ser una persona dulce y tierna a ser una asesina en busca de una venganza. Mientras que la mala parece tener un arco de redención, de lo cual hablaremos en un momento. Hasta aquí todo bien. Pero hay dos partes claves en el juego. Una es el hospital. Aquí, en teoría, entran un par de preguntas que muy poca gente se hizo. ¿Por qué está bien la venganza de Ellie? ¿Y qué tan lejos está dispuesta a llegar? Y tras ver el flashback en el que ella se entera de todo lo que hizo Joel, entra una pregunta aún más importante. ¿Por qué si ella sabe lo que Joel hizo, quiere vengarlo? Su muerte está justificada. Pero la verdadera pregunta aquí es: ¿por qué los creadores quieren que sigamos odiando a Abby? Y aquí entra la segunda parte de la narrativa, la cual, como les dije, es mucho más corta. Y es el corte tan abrupto que tenemos en el clímax para regresar al primer día y empezar la historia de Abby. Este tipo de narrativas es muy poco usado, y sirve para que conozcamos los diferentes puntos de vista, y así sentir cierta empatía y odio por ambas partes. Un ejemplo muy claro que tenemos es la película de Perdida. En caso de que no la hayan visto, se las recomiendo. Puede que para muchos esto no haya funcionado o que haya sido algo muy estúpido, pero este tipo de narrativa existe y no fue algo que se sacaron de la manga. Cuando estaba jugando en stream, algunos viewers regulares pasaban a decirme: quita esa película y juega algo. Y tal vez ese fue un error. Naughty Dog no nos vendió un juego, nos vendió una historia, mucho más compleja de lo que estamos acostumbrados a ver en un juego. Y basados en esto, la narrativa funciona para lo que quería contar la historia y cómo lo quería contar. Ojo, funciona para la historia, no para la jugabilidad, ya que lo que busca la historia es que tengamos sentimientos encontrados. Ahora pasemos al tercer punto, Abby. A muchos jugadores les molestó el tener que jugar con ella, pero el hecho de utilizarla al inicio no fue más que un aviso. Nos estaban diciendo que la usaríamos más adelante. Y es aquí cuando inicia el verdadero problema. Y no es con la historia ni con el personaje, es con los jugadores, ya que muchos no se tomaron el tiempo ni prestaron la atención necesaria a su historia, no acabaron de entender sus razones y no lograron empatizar con ella. Como pequeño paréntesis, yo tampoco logré empatizar con ella, y no fue porque me cayera mal, fue por el poco tiempo que tienes para usarla. Personalmente hubiera preferido 1000 veces que el segundo juego fuera solo de Abby, y si gustan puedo hacer un video explicando un poco más a fondo esto, aunque también entiendo por qué no lo hicieron. Ahora, regresando a Abby, este personaje tenía que funcionar en distintos niveles, y personalmente creo que lo cumplió. El que más me gusta es el clásico toda acción tiene una reacción. Y aquí podemos ver cómo se ejemplifica de una manera muy buena, porque Abby es la encarnación de las consecuencias de las acciones de Joel. El que él pudiera tener lo que quería tenía una consecuencia. Porque recordemos que las acciones de Joel no solo estuvieron mal, también fueron egoístas. Por otra parte, Abby nos enseña que no hay buenos ni malos. Todo es cuestión de perspectiva. Y nos damos cuenta que la venganza de Abby está más que justificada, aunque más tarde se le rompe el no hay buenos ni malos. Mucha gente argumenta que la historia de Abby no es más que relleno, que no tiene sentido, que no sirve para nada.
En caso de que las razones que les dije antes no les quedaran claras, la historia de Abby tiene un cierto parecido al de Joel, matando a diestra y siniestra por un niño en un arco de redención. Y justo por lo mismo su estilo de juego es muy parecido al de Joel, porque ahora Abby es la encargada de sustituir a Joel por eliminarlo de la ecuación. Y bueno, antes de pasar a la parte final del video me gustaría sacarme una espinita, y es que mucha gente estuvo criticando el personaje de Abby por el físico que tenía, que era muy musculoso. Porque creo que la gente que estaba criticando a este personaje por esta específica razón no entendía que estaba en un mundo postapocalíptico, en guerra con otra facción, tenía que matar zombies, estaba en busca de una venganza, tenía un gimnasio 100% funcional en su base y no tenía que cumplir con ningún estereotipo de belleza que existe actualmente, porque ya no existen los estereotipos de belleza en The Last of Us. Así que si fueron de los que criticaron al personaje de Abby por esta específica razón, déjenme decirle que tienen la mollera sumida. Pero bueno, vamos a continuar. The Last of Us nos enseña que en un mundo post-apocalíptico nadie realmente importa. Nadie es bueno ni malo. Nadie es especial. Y nadie merece una mejor muerte. Porque en la vida real, eso es la muerte. Algo que pasa sin previo aviso. Porque no importa si la niña que ves como tu hija quería empezar de nuevo. O si te acabas de enterar que serías padre. No importa si estabas lista para ser madre. No importa nada ni nadie. Pero ahora toca lo más difícil. Hablar del final y por qué para mí el juego realmente sí es bueno en cuestión de narrativa e historia. Porque si bien parece que la historia de este juego habla únicamente de venganza, es un argumento que no podría estar más alejado de la realidad, porque teóricamente no es así. Aunque Ellie está buscando venganza, nunca lo obtiene, ni la primera ni la segunda vez. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Ellie no logra obtener su venganza y Abby sí? Y es aquí, tratando de contestar esta pregunta, que me di cuenta que ni la narrativa ni la historia son malas. Los malos somos nosotros. Somos unos malos jugadores, que queremos historias explícitas, queremos que el juego nos diga todo, no queremos buscar, no queremos pensar y no queremos recordar. Cuando jugamos con Ellie constantemente tenemos pesadillas, y cuando jugamos con Abby también. La única diferencia que existe entre estos dos personajes es que una ya logró su venganza. Entonces, ¿por qué no se siente mejor? Ya mató al asesino de su padre, pero sus pesadillas persisten. Y nos da a entender que se detienen cuando decide no matar a Ellie, cuando decide perdonarla por matar a sus amigos. Aunque a mucha gente no le gustó esto ni el final, porque Ellie ya la tenía, para mí es aquí cuando Ellie tiene un momento de claridad. Ella no quiere vengar a Joel, está enojada y no con Abby, porque sabe que Joel tenía merecida su muerte. Está enojada con ella misma, porque desperdició años alejada de aquel hombre que alguna vez vio como su padre. Porque la realidad y el problema es que Ellie jamás ha podido perdonar. Nunca se perdonó el que Rayleigh muriera por su culpa, o que Tess fuera mordida. Y aunque no fue su culpa, jamás se perdonó la muerte de Sam y Henry, ni la de Marlene. Ellie jamás se ha perdonado. Y es en este momento de claridad en el que se da cuenta de que no es que su vida perdiera sentido al no morir, era que no tenía que preocuparse por todas las muertes que había ocasionado, porque al morir en esa mesa, todas esas muertes estarían justificadas. Y aunque la historia va más allá de la venganza, nos muestra que en efecto buscar venganza nos quita todo. A Abby le quitó el amor de su vida, y a Ellie una de las últimas conexiones que tenía con Joel. Hay muchas teorías acerca de la última escena del juego, pero hay una cosa que es segura, y es que da a entender que Ellie se siente sola. ¿Recuerdan cuál es el mayor miedo de Ellie? What are you scared of? Being by myself. Y bueno, si llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Ya saben, si les gustó dejen un like, suscríbanse, activen campanita, síganos en todas nuestras redes sociales y también me pueden seguir en Twitch. Ahí si quieren podemos platicar más acerca del tema y pues nos vemos en el siguiente video.